Hoy vamos a continuar con esta serie que yo sé que el título de la serie no te emociona. Se llama La Misión de Cristo. Generalmente te emocionaría si se tratara de ti, ¿verdad? Generalmente las cosas que nos importan más son las que se tratan de nosotros. ¿Por qué? Porque así somos egocéntricos. Y si me vas a enseñar de una serie que se llama La Misión de Cristo, si somos sinceros, no nos interesa tanto. Pero te voy a explicar por qué sí te debería de interesar a ti la misión de Cristo. Hoy en día, la enfermedad número 1 allá afuera es la depresión. Almas tristes que llevan a enfermedades físicas, sistemas inmunes bajos, porque las almas están en desolación. Y eso sucede, está ligado a existencias muy tristes con personas que no han entendido el sentido de su vida. Gente que no sabe para qué está aquí. Son aquellos que batallan para levantarse el lunes por la mañana. Aquellos que aparentemente tienen todo para ser feliz y no lo son. ¿Por qué? Porque su alma está desligada del propósito que Dios puso para ellos. Y si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente, parte del diseño de tu vida está en que cumplas la misión de Cristo. Y si tú no sabes qué es la misión de Cristo, y si tú no sabes cómo se cumple la misión de Cristo, vas a ser un desdichado. No te lo estoy deseando, no te estoy maldiciendo, estoy describiendo el plano espiritual. El cristiano que no trabaja en la misión de Cristo va a ser un desdichado. Es como Noé. Recibe el mensaje, construye una arca. Si Noé hubiera rehusado a construir esa arca, hubiera sido un desdichado. Así que te interesa, ya sea que seas contador, ingeniero, panadero, doctor, lo que tú quieras. Si eres cristiano, tienes que participar en la misión de Cristo. ¿Ok? Vamos a empezar a leer con esta porción. Después oramos y empezamos con lo que Dios tiene para nosotros. Ahí en Filipenses, los que tengan su Biblia, voy a leer de Nueva Traducción Viviente. El título del mensaje de hoy se llama El Rey que se hizo esclavo. No nos dice mucho, nada más para llamar tu atención, pero vamos a leer, ¿ok? Dice así, Filipenses 2. Esto es diseño para ti. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos gracias por venir a salvarnos, por venir a salvar a personas perdidas, para que pudiéramos tener una buena vida. Gracias, Señor, porque siendo Dios te convertiste en un esclavo que murió por otros para salvarnos. Te damos gracias por eso. Aquí está una iglesia agradecida. Te queremos pedir humildemente que como iglesia nos hagas una mejor representación de esa realidad de quién eres tú. Que podamos explicar al mundo cómo eres tú. Ayúdanos, Señor. Confesamos que no somos tan buenos. Danos corazones más de siervos. Corazones dispuestos a morir a nuestro egoísmo. Corazones dispuestos a promocionar tus intereses.
necesitamos tu ayuda para hacerlo. Moldea la humildad de Cristo en nosotros, porque sin ella no podemos ni vivir para ti ni para nuestras familias. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Unge al predicador, que las palabras aquí expuestas sean palabras agentes de cambio para tu gloria, Señor, que vengan de ti, Espíritu Santo. Ven, tú eres el que enseña todas las cosas. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Hemos estado aprendiendo a lo largo de estas series de la misión de Cristo. Primeramente vimos cosas que tenían que ver con nosotros, que nos interesaban, ¿verdad? Fragmentación del alma, que no ha estado fragmentado, cárceles del alma, y esas cosas nos interesan. Pero cuando se trata de la misión de Cristo, de pensar en otros y adquirir, renunciar a ciertos privilegios, adquirir ciertas responsabilidades, no nos interesan. Pero un misterio que la Biblia revela es que en el cumplimiento de la asignación que Dios tiene para ti está el desdoble de la bendición que Dios diseñó para ti. En otras palabras, quiero decir que hoy vamos a estar estudiando de Jesús para hacer su misión, pero al hacer eso, mi hermano, no quiero sonar insensible, porque no lo soy, y quiero que sepas y puedas conectar tu necesidad. Yo sé que hoy tal vez alguien viene desesperado, cargado, buscando una luz y una esperanza, y dices, ¿y por qué me hablan de una misión si yo tengo un problema? Yo lo que quiero que entiendas que la Biblia revela que en el cumplimiento de la asignación las personas recibían ese milagro que tanto necesitaban. Rápidamente había un grupo de leprosos que fueron con Jesús a pedir ayuda, tal vez como nosotros hoy. Y Jesús les dio unas palabras, les dijo, vayan acá y hagan esto. Ellos hicieron caso, y en el cumplimiento de las palabras de Jesús, en el camino recibieron el milagro que tanto necesitaban. Fueron sanados mientras obedecían a Jesús. Es por eso que hoy la iglesia muchas veces está muy mal representada, y conocemos tristemente esto que le llaman el evangelio de la prosperidad, porque nada más te hablan de los milagros y que te va a ir bien, pero no te revelan y no te explican los diseños, las palabras, las instrucciones de Jesús, lo que tú tienes que cumplir. Y no estoy hablando de salvación por obras, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento Jesús dio instrucciones que si las obedecen los cristianos, van a entrar en el diseño que Dios diseñó, en el diseño que Dios diseñó para bendecirte. Si esos leprosos, aunque hubieran escuchado ese mensaje de Jesús, no hubieran hecho caso, jamás hubieran recibido su milagro. Por eso tenemos que dedicar tiempo a estudiar a Cristo, sus palabras, sus diseños, sus ordenanzas. Y una ordenanza es: trabajen en la misión de Él. Y hoy vamos a ver cómo hay que trabajar en esa misión. ¿Ok? Ya más o menos conectamos nuestra necesidad con la misión de Cristo. Qué padre, ¿no? Ahora hay que aprender cómo se hace. Ok, algo que hemos estado viendo es que la misión de Cristo mana de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios de amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre se están amando uno al otro. Dios siempre está dando. Y algo que entendemos de la encarnación de Cristo, que a Dios le interesa tanto lo espiritual, pero también lo material. ¿Ok? Algo de la encarnación de Cristo, ¿qué quiere decir? Que a Dios le importa lo espiritual y lo material. Malamente, la iglesia en ciertas partes de la historia, por hacerse los muy santos, han sido negligentes con lo material y no trabajan en lo material, siendo que Dios, siendo Dios, se encarnó, se hizo carne, porque le interesa también lo material. La encarnación
nos informa que los cristianos nos debemos de sentir llamados a trabajar tanto en el plano espiritual como en el material. Suena obvio, pero a veces no lo es tanto. Y si no lo tenemos claro, es posible que caigamos en estos extremos, que atendamos demasiado lo espiritual y olvidemos de trabajar lo material, o al revés, que nos enfoquemos en nada más, queremos bendiciones materiales y olvidemos lo espiritual. Pero si queremos trabajar bien, tenemos que ser conscientes y tener un balance. La historia nos ha enseñado eso muy bien. Y debemos de aprender de la historia. ¿Para qué? Para evitar errores. ¿Ok? Aquí en Iglesia Realidad Chihuahua queremos no empezar de cero. No queremos empezar como si no supiéramos. Tenemos que saber, ok, podemos cometer estos errores siendo negligente con lo espiritual, dejar de orar, ¿verdad? O siendo negligente con lo material. Decirle a la gente que Dios te bendiga y jamás ayudarlos. El hecho de que Dios hiciera carne, que se hiciera un esclavo, quiere decir que a Él le interesa el plano material. Podemos ver que como cristianos, por un lado, todos como cristianos tenemos que estar ocupados y preocupados por, sí, alimentar a las personas, combatir a las enfermedades físicas, tanto físicas como mentales, prisiones del alma, en el sufrimiento de las personas, trabajar en la injusticia, en la esclavitud y la pobreza. ¿Por qué? Porque Jesús hizo eso. Son cosas físicas. Pero también la iglesia, nosotros estamos encargados de predicar la palabra de Dios, la Biblia, combatir la falta de fe y combatir la herejía. Herejía simplemente son errores. Ese es el trabajo de la iglesia. Es bastante, ¿verdad? Si te fijas, no existe otra institución que tenga tanta responsabilidad. Si mucho conocemos ahí una que otra institución de gobierno que hace más poquito. Pero la iglesia tiene una gran responsabilidad. Lo voy a repetir porque es importante. Alimentar a las personas, combatir enfermedades físicas y mentales, combatir el sufrimiento, la injusticia del mundo, la pobreza. Además, predicar la palabra de Dios, combatir la falta de fe y combatir la herejía. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Esa es la misión de Cristo. Jesús hizo todas esas cosas. Quiere decir que tenemos mucho trabajo que hacer. Buena noticia, no lo tenemos que hacer una persona solo. Somos un cuerpo, somos varios. El Espíritu Santo a alguien le está diciendo para qué es bueno. De todo esto que dije. Al decir esto, no quiero decir que la parte humanitaria, la de ofrecer ayuda, la de cuidar al pobre, la de todas estas cosas materiales son más importantes que lo espiritual. No estoy diciendo que es más importante, pero sí estoy diciendo que por el estudio de la palabra de Dios y por el estudio de la vida de Jesús, vemos que Jesús puso atención en ambas partes. Y puso atención en ambas partes de manera muy radical. Jesús multiplicó los peces, sanó a los enfermos, fue a lugares a los que nadie iría. Jesús de manera física atendió estas carencias. Jesús fue conocido por trabajar y tratar, ocuparse en estas áreas. La pregunta es, ¿la iglesia lo es? En lo personal, ¿yo soy conocido por eso? ¿O la iglesia somos más conocidos por lo que vimos la vez pasada? Criticones, juzgones y homofóbicos. De nada sirve que seamos una iglesia súper bíblica, súper espiritual. Atendemos lo espiritual, pero en el plano material no nos parecemos a Jesús. Ni siquiera pretendemos parecernos a Jesús. La iglesia tiene que tener estas cosas muy presentes para no ser negligentes. Y no nada más vemos eso en Jesús, en el Nuevo Testamento,
sino en el Antiguo Testamento vemos el mismo corazón de Dios. En el desierto, ¿qué hizo Dios con Israel? Proveyó pan, el maná. Proveyó codornices. En el desierto Dios dio alimento físico a su pueblo, pero a la vez también entregó la ley, entregó alimento espiritual. Vemos que a Dios le interesan los dos aspectos de tu vida. Y sería un error que nosotros como iglesia seamos negligentes con uno o el otro. En ambas áreas tenemos que trabajar. Repito, la más importante sí es la espiritual, pero sería un error bíblico ser negligente con lo físico. Si somos una iglesia que no trabaja en lo físico, vamos a ser una iglesia que está en herejía, en error. No vamos a estar representando ni a Cristo ni a Dios. Entonces tenemos que incorporar ese elemento en nuestra iglesia de manera consciente. Vemos que Cristo se ocupó de lo físico, el Padre se ocupó de lo físico, un buen papá se ocupa de proveer físicamente, ¿no es cierto? Siendo que lo espiritual es lo más importante y Él también tiene que proveer alimento espiritual. Sería un mal padre si no proveyera en lo físico, ¿no es cierto? Imagínate un papá súper espiritual que tiene hambre, los hijos, estoy intercediendo por ti. No me molesten, voy a orar 5 horas más. No. Es importante, lo más importante, lo espiritual, pero también tenemos que tener trabajo en el área física. Y lo mismo una iglesia. Jesús lo hizo, el Padre lo hizo, un buen papá, un buen padre de familia lo haría, la iglesia tiene que hacerlo. Ahorita nada más estamos ampliando nuestra mente, ¿no? Como iglesia, como iglesia tenemos que servir más y mejor, ocuparnos de las necesidades físicas de la gente sin descuidar lo más importante, lo espiritual. Vemos en la Biblia también que parte de nuestra salvación, parte de nuestra redención implica el plano físico, ¿no es cierto? Cuando Dios creó la creación, ¿qué dijo? ¿Es malo? No, dijo, es bueno. Cuando creó el cuerpo de Adán y Eva, dijo, es bueno. La misma resurrección de Cristo nos dice que a Cristo se le dio un cuerpo glorificado. Tú cuando resucites se te va a dar un cuerpo glorificado. A Dios le importa el aspecto físico. En el cielo, mis hermanos, hay una buena noticia, va a haber comida. La Biblia dice que habrá las bodas del Cordero, habrá una cena, un banquete, va a haber comida. A Dios le importa lo físico. La Biblia dice que Dios renovará los cielos y la tierra. No dice que los va a destruir para siempre, los va a renovar. Le importan los cielos y la tierra, lo físico y lo espiritual. Entender la encarnación de Cristo nos permite ver de una manera más completa nuestra responsabilidad como cristianos. Si no entendemos la encarnación de Cristo, Dios se hizo carne, lo sagrado invadió lo terrenal, lo vamos a hacer mal. Y lo invadió no para destruirlo, sino para renovarlo. En la encarnación de Cristo vemos al Dios del universo invadiendo a lo secular, no para destruir, sino para renovar, para redimir. De hecho, ese es el nombre completo con todo y apellidos de esta iglesia. Iglesia Realidad Chihuahua, una comunidad siguiendo a Jesús, nada más que lo otro ya no cabe ahí, buscando la renovación de Chihuahua. Porque se nos ocurrió, no, porque Jesús se dedica a eso, a redimir personas, a renovar personas. Entonces, entender la encarnación de Cristo tiene que llevar a ampliar nuestro concepto de evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Dar cosas a los pobres, no nada más. Predicar el evangelio, no nada más. Es una y la otra. Son las dos. Las dos. El evangelismo, pues, resumiendo, lo podemos
resumir como hacer conocer a través de palabras, proclamación, y de obras, demostración, el amor de Cristo crucificado y resucitado con el poder del Espíritu Santo. El evangelismo no es una obra meramente humanista. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ok? El evangelismo es hacer conocer a través de palabras. O sea, sí vamos a hablar. Eso se llama proclamación, pero necesitamos obras. Eso se llama demostración. En tu vida, con tu familia. A veces te preguntan, oiga pastor, nunca puedo hacer que mi esposo me acompañe a la iglesia o que mis hijos cambien y todo eso. ¿Cómo le hago? O mis familiares. Palabras y obras. No, es que me la paso diciéndole palabras. No. ¿Y las obras? La demostración. ¿Ya le demostraste cómo es Jesús? ¿Cómo ama a Jesús? ¿Cómo perdona a Jesús? ¿Cómo Jesús, siendo santo, no se hizo el ofendido y se fue? Al contrario, se acercó. Tenemos que entender eso. Palabras y obras. Y con la ayuda del Espíritu Santo. No es humanismo. No damos cosas para que la gente se ponga feliz y ya. Lo hacemos para que la gente se arrepienta de sus pecados, crean en Jesús como Salvador, se bauticen y obedeciéndolo sirvan como su Señor y tengan comunidad con su iglesia. Eso es el evangelismo. Esa es la agenda del evangelismo. Todas esas cosas, si falta algún componente de eso, está mal. No damos cosas para que sean felices ni para que nos quieran. Lo damos para demostrar el amor de Dios que Cristo resucitó, para que ellos reconozcan sus pecados, se arrepientan, crean en Jesús como su Salvador y se puedan bautizar y se puedan unir a la iglesia. Esa debe ser la agenda del cristiano. Esa es parte de tu diseño. Haciendo eso, te va a ir bien en tu vida, independientemente de tu profesión. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te preocuparía más perder? ¿Tu empleo o tu salvación? ¿Y por qué llegamos tarde a la iglesia y al trabajo no? ¿Verdad? Es muy fácil decir, no, sí, mi salvación, pero en nuestra vida práctica muchas veces parece que nos importa más el dinero. Nuestro trabajo nos preocupa más que nuestra propia salvación o la salvación de nuestros familiares. Pero para esto está la iglesia, para que reflexionemos y que cambiemos de rumbo si estamos mal. ¿Qué es más importante? ¿La salvación de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, de mis papás, o el dinero? No digo que seas negligente en tu trabajo, digo que pongamos las cosas donde deben de estar, las prioridades donde deben de estar. Es más importante tu salvación, es más importante tu vida eterna. Y entender la misión de Cristo y aprender cómo incorporarla en tu vida es muy importante, es lo más importante. Y estamos aprendiendo cómo, tanto con palabras y obras, no un extremo ni el otro extremo, porque hay personas que se van al otro extremo. No, yo no voy a la iglesia y nunca voy a esas cosas, pero sí le doy al pobre todo mi dinero. Humanismo. O el otro extremo, yo me la paso predicando, dándole bibliazos a todos, pero nunca muestro el amor de Jesús. Error, herejía. Tenemos que encontrar el balance que Cristo modeló y enseñó. Entonces estamos aprendiendo que no es solo proclamación, no nada más es predicar, no es solo demostración, se requieren ambos en la búsqueda de un producto final muy específico, ¿no es cierto? Que crean en Cristo como su Salvador. Entonces, si vemos la Escritura, siempre existe un balance virtuoso. ¿Qué quiere decir virtuoso? Que está lleno del Espíritu Santo.
para cumplir la misión de Cristo necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Orar, depender de Él siempre. Podemos ver que el hombre creó, cuando digo el hombre me refiero al sistema del mundo, esta división no es sana. De hecho, esta división viene de la ingeniería, viene desde los infiernos. Dividir la dualidad, lo sagrado y lo secular. El diablo quiere que veamos así las cosas. Mi vida en la iglesia son los domingos y mi vida. Para Dios no existe esa división. De hecho, por eso Cristo vino a rescatar ¿qué? Lo que se había perdido. De las 100 ovejas, un grupo de 100, el pecado hizo 2 grupos, los perdidos y los no perdidos. Pero en Cristo quiere unirlos, en Él no hay división. Los religiosos son los que viven lo secular y lo sagrado. Esa división solamente hace daño. En Cristo nos enseña que esta división Dios no la quiere. Por eso Él, siendo Dios, se encarnó para alcanzar a los perdidos. De un grupo de 100 ovejas se perdió una, pero la intención de Dios es unirlos. Cristo va a lo secular a salvarlo, no a destruirlo. Pregúntate, ¿cuál es tu relación? ¿Cuál es tu intención con lo que conocemos, con tu mundo secular? Cuando pones un pie fuera de esta iglesia, ¿cuál es tu chip? ¿Ya se te olvida la iglesia? ¿Odias a los del mundo o te conviertes totalmente como ellos? Nuestra actitud debería ser un poco más como la de Jesús. ¿Cómo los redimo? ¿Cómo los renuevo? Con la ayuda del Espíritu Santo. A lo que voy con todo esto es que tenemos que entender que a Dios no nada más le importa, lo voy a repetir, las cosas de la iglesia. Pastor, no me diga eso. Sí, lo voy a repetir. A Dios no nada más le importan las cosas de la iglesia. ¿Ok? Ahorita te voy a mostrar con la Biblia. Yo sé que como cristianos estamos acostumbrados que lo más importante pasa aquí en la iglesia, ¿no? Estas 2 horas, la hora de miércoles y domingo. A Dios le importa lo que haces el resto de tus horas. La misión de Cristo la llevas a cabo lo que haces el resto de tus horas. Tenemos que desaprender que nada más trabajo en Cristo cuando voy a la iglesia. No, eso es una mentira que el diablo quiere que tú creas. De hecho, aquí no vienes a hacer la misión de Cristo. Aquí vienes a aprender cómo se hace y la haces allá afuera, 24/7. ¿Ok? Aquí no vienes a hacer la misión de Cristo. Aquí vienes a capacitarte, a instruirte, y la misión de Cristo la vas a hacer allá afuera, 24/7. A Dios le importan sí los servicios de domingo, pero también le importan tus partidos de fútbol. A Dios le importa cómo te llevas con tu mamá, cómo te llevas con tus compañeros de trabajo. Le importa. A veces pensamos que Dios nada más me ve cuando estoy aquí adorando. Sí, claro, le importa. Y aquí está su presencia de una manera muy especial. Pero a Dios le importa lo que haces allá afuera todo el tiempo. Cómo te relacionas con las personas. A veces pensamos que o queremos que Dios simplemente esté en la iglesia y en nuestros problemas. ¿No es cierto? Pero no. Dios está en todo, en todas tus interacciones. A Dios le interesa cuando estás en el súper haciendo tus compras, cómo interactúas con el cajero, con el mecánico. Y la verdad, te voy a decir algo, siendo sinceros, yo he vivido de las 2 maneras, ignorando a Jesús
como todos, pero también incorporándolo en todas las áreas de mi vida. Y me he dado cuenta que la vida es mucho mejor cuando aprendes a estar consciente e invitas a Jesús en todos momentos de tu vida. De verdad, es mejor, es más divertida, es más agradable. Te vas a equivocar menos. Yo sé que al principio vas a decir, no es cierto, ¿cómo lo vas a invitar a una fiesta? ¿Cómo lo vas a invitar aquí y allá? Cuando lo empiezas a hacer, te vas a hacer una persona más virtuosa, te vas a equivocar menos, vas a cometer muchos menos errores, vas a disfrutar tu vida, vas a empezar a amar más tu vida, no vas a desperdiciar el tiempo, vas a tomar mejores decisiones. De verdad, la vida es más divertida con Jesús todo el tiempo. En Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pájaros por muy poco dinero, sin embargo ninguno de ellos cae a la tierra, si el Padre de ustedes no lo permite. El Padre está consciente de cada pajarito. Y eso que ningún pajarito va a la iglesia. ¿O han visto un pajarito aquí? No. Y Dios está consciente. Tiene cuidado de cada uno de ellos. Está ahí viéndolos, porque es Dios. ¿Cuánto más no está pendiente? Tiene cuidado de tu vida, de cada paso que das. Créeme, a Él le importa lo que haces cuando vas a la farmacia. Dios está en todo. Ojo, no estoy diciendo a Dios no le importa lo que hacemos en la iglesia. Sí le importa y mucho. Pero también le importa y mucho tu vida fuera de la iglesia. Por favor, tenemos que entender esto. Debemos de entender eso. Cuando digo también que a Dios le importa todo, quiero quitarles presión. ¿A qué me refiero? Ya sé que lo estaban tomando por otro lado, pero por otro lado quiero quitarles presión. No me refiero a que cuando tú vas, no sé, a un partido de fútbol, cuando vas a comer con tus papás o que vas al parque con tus hijos, no significa que tienes que andar ahí buscando a un pobre para ayudar o a un desdichado para predicarle. No necesariamente. No necesariamente. Hay que entender que la misión de Cristo no está en función de las necesidades del mundo. La misión de Cristo está en función ¿de quién? De la voluntad de Cristo. Por eso es importante que tú escuches al Espíritu Santo. Te voy a decir algo. Cuando Jesús vino y estuvo aquí en carne, sí, sanó a los leprosos, pero ¿qué crees? No sanó a todos. Sí, alimentó al pobre, pero no quitó la pobreza. Cuando resucitó y se fue, aún había pobres en Jerusalén, aún había ciegos, aún había leprosos. Tenemos que entender, la misión de Cristo no está en función de las necesidades del mundo. Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. La misión de Cristo está en función de la voluntad de Dios. Por eso es más importante, mi hermano, que entiendas que la misión de Cristo depende de lo que Él te dice. Habrá momentos que estés con tu hijo en el parque y si Cristo te dice, disfrútalo, disfrútalo. Y eso le va a dar gloria a Él. No tienes que, porque un error de la iglesia es querer hacer cosas de la iglesia todo el tiempo con calzador. Y eso está mal. Si Dios no te está diciendo que lo hagas, ¿por qué lo vas a hacer? De hecho, eso es lo peor. Una iglesia sin el Espíritu Santo haciendo cosas religiosas. Tenemos que tener cuidado. Y así como la iglesia puede ser así, como personas podemos ser así. Personas súper religiosas, haciendo cosas de la iglesia sin el Espíritu Santo. Y eso sería un error. Y hay veces donde Dios simplemente te va a decir, disfruta a tu papá, disfruta a tu mamá, disfruta esa comida. No le tienes que predicar al que está ahí al lado, necesariamente. Ojo, habrá momentos que sí. Habrá momentos donde te diga, ayuda a ese pobre. ¿Sabes qué? Ora por aquella persona. ¿Sabes qué? Predica el evangelio a aquel.
pero no todo el tiempo. Por eso te dije, por un lado, te quiero quitar presión. Porque parte de llevar la misión de Cristo implica algo que no somos muy buenos en hacer, pero lo tenemos que aprender a hacer, que es disfrutar la vida. Si tú no disfrutas la vida, va a ser difícil que lleves a cabo la misión de Cristo. No podemos ver los evangelios y ver la vida de Jesús sin ver este gozo que Él tenía, esta capacidad de disfrutar cada momento. De hecho, Cristo, el creador de todo, Él creó todo, nuestros cuerpos, los pajaritos, las aves, los árboles. Él disfrutaba cada momento. Y nosotros estamos llamados primeramente a disfrutarlo a Él y a escucharlo, y ahí vas a saber cuál es la misión para ti en ese momento. Jesús, ¿de qué hablaba en sus parábolas? De lo que veía, del mercado, del trabajo. Entonces, de cosas normales. Entonces, cuando digo que todos tenemos el llamado de trabajar en la misión de Cristo, no me refiero a que cuando vayas al cine le tienes que predicar a todos. Cuando vayas en un avión, no le tienes que predicar al de al lado. Si Dios no te dice, no lo hagas. Pero si Dios sí te dice, lo tienes que hacer. Si Dios te dice, muéstrale el amor con obras, lo tienes que hacer. Entonces, las necesidades del mundo no dictan la misión de Cristo. Esto va para los líderes. ¿Ok? Si eres un líder que nunca ora y nada más viene con ideas, no te sorprenda que bateen tus ideas. Porque Jesús no está en función de la necesidad que tuviste. Tenemos que tener esa madurez. Pero si estás orando y Dios te revela y vienes, propones tu idea, Dios va a respaldar esa idea. Tenemos que dejar la religiosidad y acostumbrarnos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Fíjate, Efesios 20:10 dice, pues somos la obra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Tú estás adentro de Jesús. Un error de la iglesia es que creemos que este soy yo y Jesús es ese pedacito que está adentro de mí. El cristianismo es un circulito adentro de mí. No, Jesús es eterno y tú estás dentro de Él. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Las cosas buenas que tú tienes que hacer están en Cristo. No pueden ser ideas que se te ocurren porque eres bueno. Las obras buenas de la iglesia las tenemos que buscar en Cristo. Si te dedicas a ayudar al pobre y al necesitado, simplemente por las necesidades que tú ves, te vas a fundir. No lo vas a poder lograr. No vas a tener ni los recursos, ni el amor. Tenemos que entender que sí estamos llamados para hacer buenas obras, pero solamente aquellas que Él tiene planeadas, ni más ni menos. Es por eso que en esta iglesia prioridad, si eres líder, tienes que orar. Es prioritario. Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados, ¿por quién? Por las necesidades del mundo, por los niños con hambre, por los pobres, por los leprosos, por los ciegos, no. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese es el llamado principal. Escuchar, estar atentos a lo que te dicen. Parte de la aventura y del reto de la misión de Cristo es escuchar al Espíritu Santo y responder a lo que Él dice y no a las necesidades del mundo. Obviamente está la Biblia y sí sacamos ciertos protocolos de la Biblia, pero va a haber muchas cosas que no vienen en la Biblia. Y ahí es donde tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo.
a quién dar, a quién no dar, cómo ayudar, si doy dinero, no doy dinero. Tenemos que ser sabios, no nada más ayudar por ayudar, de manera desordenada o por ego. Si nunca oras, es probable que te equivoques. Cuando estamos hablando de estas cosas, tenemos que darnos cuenta, pues, que esta división entre lo secular y lo sagrado la hicimos nosotros, la hizo el mundo. Dios quiere que entendamos que nosotros estamos llamados a emular a Jesús. Jesús era hijo de Dios y vivió aquí en el mundo. Fíjate lo que dice ahí, Salmos 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Tenemos que entender que no tenemos que quedar bien con el mundo. Muchas veces compartimentalizamos nuestro cristianismo y nadie sabe que somos cristianos. En tu trabajo nadie sabe que eres cristiano. Y no porque te sugiero que lo hagas de manera religiosa, ¿verdad? Que te lleves una gorra y pongas tus canciones cristianas a todo volumen, no. Pero sí deberían de saber que eres cristiano a través de tus obras. Y cuando ya tengas una buena relación de amor con las personas, porque eres misericordioso, porque ayudas, porque das consejos sabios, podrás proclamar. ¿Cuántos años llevas en ese trabajo? Y la gente tiene una mejor explicación de Jesús. Si la respuesta es no, deberías de considerarlo. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida para explicar un poco mejor a la gente cómo es Jesús? Tal vez dices, no, pues ya estoy bien quemadote. Bueno, para eso venimos aquí. Para darnos cuenta que no importa cuán quemado estamos, Dios tiene gracia para alguien tan quemado como yo, que Él lo puede utilizar y que a través de mí Él pueda amar a las personas, perdonar a las personas, extender gracia y misericordia a los demás. Explicarle a la gente que nunca va a venir a una iglesia, a la gente que nunca va a leer una Biblia, cómo es Jesús. El trabajo le pertenece a Dios, esa empresa donde trabajas. ¿Qué dice el Salmo 24:1? La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, incluido tu jefe, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Que te valga. Explicar a Jesús es una prioridad para ti. Muchas veces decimos, no, yo escuché por ahí que hay que someternos a las autoridades, ¿no? Los apóstoles predicaron aún en contra de Roma. Ese versículo aplica cuando es una ley que concuerda con la palabra de Dios, cuando nos sometemos a la autoridad, pagar impuestos, pararte el rojo. Pero predicar a Cristo con tus obras o palabras es innegociable. Ese sí lo tenemos que hacer, aunque nos azoten. No importa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, y donde más les va a doler a algunos, en sus redes sociales. Le pertenecen a Jesús. Sobre todo hoy en día, que tenemos esta herramienta. Alejandro Magno, ¿cuánto hubiera pagado por tener esta herramienta? Napoleón. Tienes acceso a redes sociales. Antes, ¿sabes cuánto tenían que pagar para mandar un comunicado y que llegara a 20 personas, 30 personas, 40, 100 del otro lado del mundo? Era un sueño. Tú tienes una gran herramienta, mi hermano. Puedes hacer así y un clic y tu mensaje se va a expandir a muchas personas. Cuando Cristo venga y vea quién está cumpliendo su diseño, quién está llevando la misión de Cristo para bendecir. Cuando Cristo venga y busque dónde hay un empleado del cielo, quién está trabajando para mí, para bendecirlo, para mandarle recursos, para
darle bendición, salvar a él y a su familia, donde hay empleados del cielo para bendecirlos, y que vea sus redes sociales. Y diga, aquí los veo. ¿Quién está trabajando para mí? Puros memes, puras tonterías. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tenemos una gran herramienta para llevar a miles de personas y no la estamos utilizando como deberíamos. Fíjate que dice Mateo 10, del 30 al 32. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza, inclusive la mía, está contado. Muy fácil, ¿verdad? Pero fíjense, esto está diciendo, los amo más de lo que ustedes creen. De hecho, alguno de ustedes tenía que venir para escuchar eso. Dios te ama más de lo que tú crees. Y fíjate, dice, así que no tengan miedo. Otros de ustedes tenían que venir hoy para escuchar eso. No tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Obvio. Fíjate 32. Todo aquel que me reconozca en público, incluyendo Facebook, Instagram y tus redes sociales, aquí en la tierra, mientras estés vivo, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. ¿Qué es más importante, tu salvación o tu trabajo? O el dinero, tu salvación. Pero aquel que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Mi hermano, si te digo estas cosas, estos diseños espirituales, no es porque quiero arruinar tu vida, es porque te amo y quiero que entiendas cómo funciona el plano espiritual. Yo no quiero que el día del juicio ahí me andes buscando, ¿dónde está ese pastor que no me advirtió? Si me hubieran advertido, hubiera empleado mejor mi tiempo. Aquí ando pasando vergüenzas en el día del juicio. No, yo no quiero que me busques. Yo te estoy explicando con tiempo cómo funciona el diseño espiritual. Aquellos que trabajan en la misión de Cristo, que proclaman a Jesús, aunque seamos defectuosos, aunque estemos en proceso, aunque seamos leprosos en proceso, nos disponemos para recibir la bendición que tú necesitas. Pero se requiere hacer las cosas. Pídele a Dios que te revele qué puedes hacer, cómo te puedes sumar al cuerpo, para qué eres bueno. Ya te dije todas las cosas que tiene que hacer el cuerpo, desde cuidar al pobre, proveer, enfermedades, luchar contra injusticias, predicar la palabra, proclamar la palabra, combatir la herejía. En vez de, no sé, ideas, en vez de meterle 300 pesos a esta empresa que se llama Netflix, le puedes meter 500 pesos a la publicidad de Iglesia Relea Chihuahua en internet. Es un ejemplo. No sé, se me ocurrió. Tú pídele a Dios que te dé sabiduría. ¿Cómo te puedes involucrar en su trabajo? Y ten por seguro que Jesús te va a reconocer. Yo no. Va a haber muchas cosas que tú vas a hacer que yo no voy a enterarme y nadie se va a enterar. Pero Jesús, el Rey del universo, Él va a recompensar a todos los que trabajen en su reino, a todos. Él los va a recompensar. Pero habrá gente, lastimosamente, que no le importa la honra de Dios. Habrá gente que le importe más la honra de hombres. Entonces, ¿qué vemos en los evangelios? ¿Qué vemos en la vida de Jesús? Tenemos que aprender a hacer esto, no viendo cómo lo hacían otras iglesias, porque nunca falta, ay pastor, yo me acuerdo que en 1928 allá le hacíamos así y llevábamos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Queremos hacer las cosas como las hacíamos en 1928? Tenemos que voltear a ver a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿En dónde estaba? Si vemos a Jesús, vemos que de 52 parábolas que contó, 45 trataban en el mercado, en el lugar de trabajo.
vemos de que de 130 apariciones públicas, 122 fueron en el mercado. ¿En dónde estaba Jesús? En donde estaba la gente. ¿En dónde está la iglesia? Escondidos. En la iglesia nomás. Muy mal. Aquí está bien que vengas domingo, miércoles. Los demás días la iglesia tiene que estar donde está la gente. ¿Peleándonos con ellos y acusándolos? No, haciendo lo que hacía Jesús. Jesús sí, disciplinadamente iba a la sinagoga o al templo, pero la mayor parte del tiempo, la evidencia histórica nos dice que estaba en Costco, en el súper, en Walmart, en el superamigo, ahí donde estaba la gente. Eso es lo que dicen las parábolas. En el mercado, ahí estaba. Ahí es donde tú tienes que hacer el trabajo. La iglesia de Hechos hizo lo mismo. De 40 milagros que vienen en el libro de Hechos, 39 fueron en el mercado. No eran la mayoría en las sinagogas, en los templos. Jesús hizo la mayoría de su trabajo en donde la gente pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús ama a la gente. Si tú te la pasas donde está la gente, ya llevas la mitad de la tarea. Entonces, no hagamos este error de querer hacer chiquito a Dios. Al contrario, pregúntale a Dios, ¿qué estás haciendo, Señor, en mi trabajo? ¿Cuál es tu plan en mi familia? Y averigua qué tienes que hacer tú en él. Dios es más grande que tú, que tus planes. ¿Qué quiere hacer Dios? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué quiero que Dios haga en mi vida? Y la pregunta está incorrecta. Es más bien, ¿qué tengo que hacer yo en los planes que Dios ya está haciendo? Vemos a Dios como si fuera una máquina expendedora de milagros. A ver, Dios, ¿para qué me sirves? No, estamos totalmente mal. Al contrario, nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿cuáles son tus planes en mi trabajo hoy? ¿Cuáles son tus planes en mi familia hoy? ¿Cómo? ¿Que la perdone? ¿Que limpie el patio? Tienes que hacerlo. Si lo haces, te va a ir bien. Si haces eso, vas a tener otros resultados. Vas a tener otra vida. Nosotros somos los que limitamos